La respuesta a eso obviamente está en el propio libro, pero tiene que ver con los fundamentos políticos de la ideología de género. La ideología de género no es una ideología hecha a sí misma, no es una ideología autónoma, sino que es una ideología derivada de un proyecto político que le antecede y que la diagramó con el objeto de sobrevivir en el tiempo. Me estoy refiriendo al proyecto político de las nuevas izquierdas. Entonces, para ordenarnos un poco en estos 45 minutos que voy a hablar, quisiera tocar algunos puntos. Voy a hablar sobre los fundamentos políticos de la ideología de género, que es explicarles de dónde viene políticamente la ideología de género. Voy a hablar sobre los fundamentos filosóficos de la ideología de género, para poder definirles a ustedes qué es la ideología de género, porque si ustedes se fijan bien, quienes estamos en contra de la ideología de género, muchas veces tenemos intuiciones, imágenes sobre lo que es la ideología de género. Sabemos que la ideología de género tiene que ver con el lobby LGBT, sabemos que tiene que ver con el feminismo radical, sabemos que tiene que ver con el aborto, pero cuando se nos pregunta, bueno, ¿y qué es la ideología de género? Ahí estamos en un problema y ahí de inmediato se nos responde: la ideología de género no existe, es un invento del pastor, es un invento del cura, es un invento de algún lunático que te hizo creer que eso existe para que odies a las feministas y odies a los homosexuales y bla, bla, bla. Bueno, yo les voy a probar cómo esto no solo existe, sino que fue pensado por los propios autores de género, que son los que vamos a estudiar rápidamente hoy. Y finalmente voy a tratar de fundamentar por qué la ideología de género es un peligro para nuestra sociedad y es un peligro puntualmente para nuestra propia libertad. Lo que pone en jaque la ideología de género son las libertades fundamentales del Occidente. Vamos a empezar por lo primero, nos vamos a ir guiando un poco con la pantalla, no sé si la pueden ver, si del fondo cuesta ver, yo les sugiero que vengan más adelante, que hay algunas sillas que están disponibles para ustedes. Vamos a ver, yo tenía por acá el coso, acá está. Bien. Vamos a ir usando, ¿cuál ven mejor? Bueno, según el lado, ¿no? A ver, vamos. Nosotros hemos afirmado que la ideología de género es el subproducto de algo que llamamos y que se llamó a sí mismo la nueva izquierda. La ideología de género fue pensada por autores y pensadores de las izquierdas. ¿Pero de qué tipo de izquierda? No de la vieja izquierda marxista, sino de una nueva izquierda. Una izquierda que geográfica e históricamente hablando tiene su lugar en los países del primer mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, las izquierdas de los países del primer mundo entran en una crisis fulminante, una crisis de representatividad política. Las viejas izquierdas llamaban a la representación izquierdista del obrero. Teníamos las izquierdas que ¿qué hacían? Iban a una fábrica a convocar a los obreros para la revolución. Iban al campo a reclutar a los campesinos para una revolución. Esos eran los sujetos políticos de las viejas izquierdas. Marx había teorizado en ese sentido. Quien iba a hacer la revolución no era ni la mujer ni el homosexual, sino que era el obrero. El obrero era el sujeto político de la revolución de la vieja izquierda. Pero ¿qué ocurrió? En estos países del primer mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a crecer desde 1950 hasta 1973 a un promedio del 5% de su PBI anual. Es decir, empiezan a multiplicar la riqueza en estos países. Piensen ustedes Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Inglaterra, Holanda, Canadá, etcétera, etcétera. Países de primer mundo que bajo un sistema capitalista empiezan a reproducir la riqueza y esa riqueza se empieza a derramar. Y eso modifica a la clase obrera. El obrero ya no es más aquel al cual Marx se refería como un sujeto que no tiene nada más que perder que sus propias cadenas, sino que el obrero va a pasar a ser un obrero aburguesado, un obrero instalado en el sistema,
Un obrero absorbido por el sistema capitalista, un obrero que está más preocupado por cambiar de automóvil que por cambiar el mundo. ¿Cómo le seguimos diciendo a ese obrero que ahora tiene automóvil, televisor, radio, casa, sus familias con sus hijos, con las expectativas de que sus hijos puedan crecer más de lo que crecieron sus padres? ¿Cómo le decimos, oiga, agarre este fusil y vengan conmigo, nos vamos a internar a una selva y vamos a hacer una guerra de guerrillas estilo Che Guevara en los Estados Unidos? No tenía ni pies ni cabeza esa estrategia. Nadie podía esperar en la década del 50-60 un Che Guevara en Estados Unidos, un Fidel Castro en Francia, un Lenin en Inglaterra y así sucesivamente. Había que modificar la estrategia porque el sujeto político de las viejas izquierdas, los obreros, estaban más preocupados por vivir su vida al margen de las ideas políticas que los grupos izquierdistas les ofrecían. Por otro lado, para que esto lo podamos ir entendiendo mejor, la vieja izquierda tenía tenía una teoría social que daba lugar a su teoría de la revolución. ¿Qué es una teoría social? Una teoría social es una teoría que explica el funcionamiento de la sociedad. Y la vieja izquierda, al calor de las teorías de Marx, decían las sociedades funcionan como una casa de 2 pisos. Ustedes lo pueden ver en la imagen. Como una casa de 2 pisos. En el primer piso, decían los marxistas, tenemos la estructura o la base, indistintamente. Ahí se ubica todo lo económico, todo lo material, todo lo que realmente existe, todo lo que se puede tocar. Sobre esa base se levanta una superestructura, un segundo piso de la casa, donde se encuentra todo aquello que es intangible: la filosofía, la moral, el derecho, la religión, la política, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les pregunto a ustedes, si nosotros somos creyentes de esta teoría y nosotros queremos hacer una revolución, lo cual implica reventar esa casa, ¿dónde ponemos la dinamita? ¿En el primer piso o en el segundo piso? En el primer piso, porque si lo ponemos en el segundo, solamente reventamos el segundo, los dueños de los medios de producción quedan intactos y vuelven a reconstruir en un par de días la superestructura de esa sociedad. Conforme a esta estrategia, fueron guiados los movimientos revolucionarios del siglo XX. Mao Zedong en China, Lenin y Stalin en Rusia, las guerrillas de América Latina, en la pantalla podrán ver el caso de las FARC, Fidel Castro y el Che Guevara en Cuba, etcétera, etcétera. Esta gente llevó adelante la revolución con esa convicción. Esa convicción les dictaba que la contradicción se ubicaba en el terreno económico, en el primer piso de la casa. Y esa contradicción era de obreros contra capitalistas. Tenemos que ponernos al frente de los obreros, hacer una guerra revolucionaria y tomar el poder del Estado para colectivizar la propiedad privada. Ese era el plan de la vieja izquierda. Pero vuelvo a lo anterior, ¿qué ocurre cuando ya no hay contradicciones visibles en la base económica? Cuando ya no podemos fracturar el primer piso. La izquierda ahí dice, bueno, intentemos ahora sí con el segundo piso. Vayámonos al segundo piso de la casa y pensemos en fragmentar ya no la economía, sino la cultura. Y armemos no una revolución de tipo económico-estructural, sino una revolución de tipo cultural. Así como antes habíamos dicho que el obrero estaba enfrentado a muerte con el capitalista y nosotros nos poníamos al frente del obrero para pelear con él y darle la ideología que el obrero necesitaba para llevar adelante su lucha, ahora digamos, por ejemplo, que la mujer y el hombre están enemistados a muerte y nosotros desde la izquierda les digamos cuál es el problema, los invitemos a hacer la revolución, les bajemos nuestros lineamientos políticos y los mandemos a la militancia callejera. Así como antes decíamos que entre el campesino y el terrateniente estaban estos problemas, ahora también digamos, por ejemplo, que entre el homosexual y el heterosexual hay una guerra a muerte, les inyectemos a las comunidades LGBT un sentido político de lucha con signos de izquierda, porque para eso nosotros somos la izquierda y para eso estamos haciendo esto, y reconstituyamos nuestra base de representación política que hemos perdido en la medida en que nos ganamos el descrédito de la clase obrera. Esa es la
estrategia de esta nueva izquierda, y esos son los fundamentos políticos de lo que hoy llamamos ideología de género. Esto no viene de México, esto no viene de Argentina, esto no viene de América Latina, esto no viene desde hace 10 años, ni siquiera desde hace 20 años. Esto viene por lo menos desde la década del 50 en países del primer mundo, donde estas estrategias se empiezan a plantear de esta forma. Explicado esto, que me parece importante porque necesitamos saber de dónde viene lo que queremos combatir. Necesitamos, a ver, esto no me está, ahí vamos. Tenemos que saber de dónde viene aquello que queremos combatir. Si no sabemos de dónde viene, mal podemos saber efectivamente qué es, y mal podemos entonces generar buenas estrategias para combatirlo. Ahora yo me quiero concentrar en lo que son los fundamentos filosóficos de la ideología de género. Recién hablé sobre los fundamentos políticos. Ahora vamos a ver los fundamentos filosóficos, que son los que nos van a permitir conceptualizar la ideología de género. Los orígenes filosóficos están en lo que nosotros llamamos feminismo de género. Feminismos han habido muchos en la historia. Primera ola del feminismo, segunda ola del feminismo, tercera ola del feminismo, feminismo queer, postfeminismo, etcétera, etcétera. El feminismo de género, que tiene que ver mucho con lo que hoy se llama la tercera ola del feminismo, es un feminismo que irrumpe en escena, por lo menos a partir de Simone de Beauvoir. En el año 1949, esta francesa publica El segundo sexo, el libro que ustedes pueden ver en pantalla. El segundo sexo, efectivamente, es un libro del año 1949 y ustedes pueden pensar, che, qué vieja la bibliografía que este chico me está trayendo, ¿para qué quiero saber yo que dice un libro que tiene cuánto, como 80 años o 70 años? Bueno, puede ser vieja la fecha de publicación, lo que es actual es el tiempo en el que se lee, porque este libro hoy es más leído que cuando fue publicado. Vayan a cualquier librería de su ciudad, vayan a cualquier librería de México y van a encontrar como novedad el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo. Hace 3 semanas, en la Feria del Libro de Buenos Aires, se concluyó que el libro más vendido de toda la Feria del Libro había sido El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Es decir, un libro no es actual o no actual en función de la fecha de publicación, sino cuándo se lee y cuándo se aplican sus ideas, y este libro en ese sentido es muy actual. ¿Cuál es la frase más importante, digamos, que le da la inmortalidad de la cual hoy goza al segundo sexo y que está además en boca de todo el feminismo contemporáneo? Ella dice, no se nace mujer, llega una a serlo. No sé si han escuchado la frase, no se nace mujer, llega una a serlo, incluso la usan políticos en campaña. Un candidato presidencial de Colombia, Humberto de la Calle, por ejemplo, ha dicho, no se nace hombre, llega uno a serlo, parafraseando, por supuesto, a Simone de Beauvoir. Es una idea que está en medio de nosotros todos los días. Pero ustedes pueden pensarse, eso suena casi como un poema, suena como el estribillo de una canción. ¿Por qué tendré que preocuparme yo por entender qué significa esto? Es un eslogan. No. Es una sentencia filosófica que contiene algo muy importante. Decir que no se nace mujer, sino que llega uno a serlo, significa decir que no hay nada intrínseco y natural en la mujer que la haga ser sustancialmente hablando una mujer, sino que su condición de mujer queda definida por el afuera. Ella no está definida naturalmente como mujer, sino que está construida artificialmente como mujer. Hay algo que le está imprimiendo características femeninas para subordinarlas. Si estamos hablando del segundo sexo, ese algo es el primer sexo. ¿Quién es el primer sexo? El hombre. El hombre tiene interés por imprimir sobre la mujer características artificiales femeninas para mantenerlas bajo la opresión masculina. Eso es lo que encierra la idea de no se nace mujer, llega uno a serlo, y les pido a ustedes que por ahora lo vayan teniendo en mente, porque después vamos a tratar de empezar a unir el rompecabezas. Vamos a seguir con otra autora importante, a ver si esto me responde. ¿Me da siguiente de allá? Con la flechita nomás. Ahí está. Kate Millett, década del 70, en los Estados Unidos. Ella publica Política Sexual en Nueva York, otro de los grandes textos del siglo XX del feminismo. ¿Cuál es la frase que inmortaliza a Kate Millett? Ella dice, lo personal es político.
Y es otra frase que hoy se repite muy a menudo y que está como emblema de los movimientos feministas. Lo personal es político. ¿Qué significa? Otra vez, parece una frase insulsa, parece una frase que en principio no nos diría nada, pero dice mucho si la pensamos al menos 2 segundos. En una sociedad moderna, donde nos encontramos regidos por el Estado moderno, que es la organización social que monopoliza la política, decir que lo personal es político implica decir que el Estado está legitimado a invadir todo ámbito de nuestra personalidad. Todo lo personal se transforma en materia política, por ende se transforma en materia de regulación estatal. La relación que yo tengo con mi novia, antes de ser una relación de amor, es una relación política, abierta obviamente a la regulación de aquella organización que se encarga de la política, que es el Estado. La relación de un esposo con su esposa no es una relación tampoco afectiva ni familiar, sino primeramente política, abierta al Estado. La relación que tiene un padre con un hijo no es una relación primeramente de paternidad, sino que es una relación política abierta a la introvisión del Estado. Acá encontramos la semilla totalitaria que tiene la ideología de género. Lo personal es político y yo en instantes les voy a dar algunos ejemplos sobre cómo esto se materializa en la vida cotidiana. Vamos una más, si me ayudan desde allá. Ahí anduvo. Vamos 10 años más. Monique Wittig. Monique Wittig en Francia en la década del 80 escribe una serie de ensayos, entre ellos El pensamiento heterosexual, donde ella directamente dirá, no es que no se nace mujer, sino que llega a uno a serlo, sino que la mujer en verdad no existe. La mujer no existe, dice Monique Wittig desde el feminismo. ¿Cómo que no existe? Bueno, no existe porque existe la lesbiana, dice ella. Y la lesbiana no es una mujer. Es aquella que viene a introducir ruido en el binarismo sexual bajo el cual hemos sido adoctrinados. La lesbiana es la prueba viva de que no hay solamente hombre y mujer, sino que además hay lesbiana, que se puede ser algo distinto a un hombre o una mujer. Esto, científicamente hablando, es un disparate. Una lesbiana no es más que una mujer que tiene atracción sexual hacia otras mujeres, punto final. Pero los disparates argumentativos, cuando no nos tomamos el trabajo de refutarlos en el tiempo en que tienen que ser refutados, terminan haciéndose hegemónicos, terminan derramándose y reinando entre nosotros como argumentos válidos. Ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Quién se puede creer hoy en día, aquí en Durango o aquí en México o en todo el continente o en todo Occidente, que no existe la mujer? Nadie se cree que no existe la mujer. Yo les diría, cuidado, de manera inconsciente estamos empezando a dar por sentado que la mujer no existe como esencia natural. ¿O acaso los 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, que ahora se ha vuelto el Día Internacional de la Feminista, ¿no? Pero bueno, eso comentario al margen. En el Día Internacional de la Mujer no vemos columnas de transexuales, de transgéneros, de travestis, sin que absolutamente nadie diga, oigan, esto era para las mujeres. Y no, porque estamos dando por sentado que en verdad la definición de la mujer no interesa más y no interesa siquiera en el Día de la Mujer, donde está invadida de hombres que se disfrazan de mujeres sin que a nadie le empiece a llamar la atención ese hecho. Y si la mujer no existe, podemos aceptar casos como el que ustedes ven en pantalla. Irene Rotella es un travesti de Paraguay que es convocado a representar a las mujeres paraguayas en ONU Mujeres. O sea, un hombre disfrazado de mujer representa a la mujer paraguaya en una organización internacional tan importante como lo es la ONU. Podemos aceptar también esto otro que ustedes pueden ver en pantalla. En Argentina la justicia ordena fichar a un transexual en la Liga de Hockey Femenino. ¿Qué ocurrió? El señor gustaba jugar al hockey, se metió en una liga femenina, las mujeres del equipo rival dijeron, oigan, yo vine a jugar con mujeres, el señor no tiene la contextura física, la velocidad y la fuerza que yo tengo, por favor, me gustaría seguir jugando con mujeres. La liga lo apartó, recurrió a la justicia y la justicia de Argentina, ¿qué resolvió? Dijo, en Argentina existen leyes de protección de identidad de género. También existen en México y existen en toda América Latina y en todo Occidente. ¿Qué significa eso? Esas leyes determinan que uno es aquello que autopercibe ser.
Luego, si el señor autopercibe que es una mujer, entonces es una mujer, por consiguiente le corresponden los derechos de la mujer, por consiguiente vaya y juega el hockey con las mujeres, a pesar de que los equipos rivales no estén muy a gusto con el señor. Y esto está pasando en todo el mundo, no es un caso solo de mi país. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. ¿Qué ocurrió? El señor levantaba peso contra hombres, no le iba muy bien, dijo, me autopercibió como una mujer, pásenme con las mujeres, y allí sacó su medallita de oro y le fue excelente, ¿no? Fíjense de triunfar en el balonmano masculino a jugar al fútbol femenino australiano. En este caso no hizo ningún esfuerzo por parecerse a una mujer siquiera, pero ahí está jugando con las chicas. Y estas dos noticias son interesantes. Una es de marzo del 2017 y la otra es de septiembre del mismo año. La primera, trasladan a un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Qué ocurrió? El tipo violó mujeres, dijo, no, yo soy tan mujer como mis víctimas, pásenme con las mujeres, lo pasaron con las mujeres, hizo lo mismo en esa cárcel y ahora ¿qué ocurre? Está aislado. ¿Por qué está aislado? Porque vivimos en una sociedad esquizofrénica en la cual nadie sabe quién es el otro y muchas veces nadie sabe quién es uno mismo. La identidad ha sido diluida y no podemos resolver siquiera dónde tiene que estar un violador a partir de un alegato ridículo de que él es en verdad del otro sexo. Vamos con la última autora que quiero tocar en el día. Hay muchas más, están en el libro. Ustedes están invitados a leer el libro, que sería realmente lo importante, que lo pudieran leer y que esto sirviera en todo caso como una charla de introducción, porque los temas son muy variados y por cuestiones de tiempo nosotros tenemos que seleccionar algunas cosas sobre las cuales hablar. Judith Butler en la década del 90 desde California escribe y publica El género en disputa. Este es el libro más importante de los ideólogos del género hoy en día. También lo pueden conseguir en cualquier librería mexicana expuesto como novedad. ¿Cómo resumir rápidamente la tesis de Judith Butler? Ella dice, el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Lo vamos a traducir, lo vamos a pasar en limpio. El sexo siempre fue género. ¿Qué significa eso? Hasta ese momento se había dicho, oigan, la sexualidad humana se descompone en dos grandes dimensiones, el sexo y el género. El sexo es lo natural, lo biológico, y el género es lo cultural, lo socialmente adquirido, los rasgos particulares de la sexualidad que hacen a cada cultura humana. Eso viene a ser el género. Y el sexo viene a ser lo natural, lo biológico. Pero Judith Butler patea el tablero y dice, no, ¿saben qué? El sexo siempre fue género, lo cual significa decir, a la hora de hablar de sexualidad, lo único que nos tiene que interesar es hablar de los aspectos culturales o psicológicos o autoperceptivos de la sexualidad. No interesa más la anatomía, no interesa más la fisiología, no interesa más las neurociencias, no interesa la medicina, no interesa la biología, no interesa la psicobiología, no interesa ninguna de las ciencias más rigurosas que tiene el hombre, porque hoy la sexualidad depende exclusivamente de aquello que la cultura ha hecho de la sexualidad o de aquello que uno mismo puede hacer de su propia sexualidad. Lo importante ahora no es lo que yo soy fisiológica y anatómicamente, ni hablar genéticamente, sino lo importante es cómo yo quiero ser. Entonces, si yo me autopercibo como una mujer, la realidad me dicta que soy una mujer. Eso es lo que termina haciendo Judith Butler. Entonces, ¿se acuerdan? Voy a tener que pasar varias feministas más, están todas en el libro. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho algunas cuestiones? No se nace mujer, llega uno a serlo. Lo personal es político. La mujer en verdad no existe. El sexo siempre fue género. Y hemos ido cronológicamente. ¿Qué hemos marcado? ¿Por qué hemos marcado eso? Porque lo que estamos viendo es un progresivo desmantelamiento de la variable natural del cuerpo humano a la hora de explicar la sexualidad.
Progresivamente se desmanteló toda explicación vinculada a la naturaleza que tenga algo para decir respecto de la sexualidad y se monopolizó a la cultura como único factor explicativo de nuestra vida sexual. Entonces, ¿qué es la ideología de género? La ideología de género, en una oración, es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente por la cultura. Estamos frente a ideología de género cada vez que nos digan que lo importante en la sexualidad humana es la autopercepción, es decir, que lo importante en la realidad es un psicologismo extremado, o cada vez que nos digan que lo importante en la sexualidad humana es la construcción cultural de la misma. Ahí estamos frente a ideología de género. Pero desarmemos un poco la definición para que ustedes la puedan entender mejor. Conjunto de ideas anticientíficas, dije al principio. ¿Por qué conjunto de ideas anticientíficas? Bueno, porque tienen que esconder todas aquellas ciencias a las cuales nosotros nos debemos. Nos debemos porque son a las que acudimos cada vez que tenemos un problema corporal, físico, de salud. ¿O acaso alguien que tenga un problema sexual va a ir a los libros de Judith Butler o va a ir al urólogo o al ginecólogo? ¿A dónde va a ir? ¿Quién es el que tiene un estudio certero sobre el cuerpo humano y por qué lo estamos dejando eso de lado? Y aparte, ¿cómo es eso de que no se nace mujer sino que llega uno a serlo? Uno es hombre o mujer antes de nacer y después de la muerte. Antes de nacer y después de la muerte. Y esto no tiene ninguna connotación teológica, bíblica, religiosa. No es ese mi tema. Yo me estoy ajustando a la ciencia moderna. ¿Por qué digo que uno es hombre o mujer antes de nacer y después de la muerte? Porque ya conocemos cómo nos empezamos a desarrollar sexualmente de manera intrauterina. De manera intrauterina empezamos a recibir descargas naturales hormonales que empiezan a configurarnos como hombres o como mujeres. Y tenemos las tecnologías médicas incluso para ir al médico y haciendo una ecografía que nos diga antes de nacer si nuestro hijo va a ser hombre o va a ser mujer. ¿O ustedes se piensan que la ecografía les va a decir, no, mira, tu hijo es transgénero, tu hijo es transexual? No, va a haber dos opciones biológicas, el resto es fantasía. Cada uno tiene la oportunidad de fantasear ser lo que quiera ser. Ese no es mi problema. Pero en términos científicos, eso es lo riguroso. Y ahora bien, ¿cómo es eso de que seguimos siendo hombres o mujeres después de la muerte? ¿Me estoy refiriendo al más allá? ¿Me estoy refiriendo al paraíso? No. Me estoy refiriendo a lo siguiente. Imagínense dónde voy a estar yo en 200 años. Dentro de un ataúd voy a hacer un resto de huesos. Imagínense que a mi lado hay un ataúd de un señor que se llamaba Carlos, pero que después decidió llamarse Carla y era un señor transgénero. Muy bien. Imaginemos que viene un forense del futuro. ¿Qué conclusión piensan ustedes que va a sacar? ¿Que yo era un hombre, pero que Carlos en verdad era Carla porque era transgénero y era una mujer escondida dentro de un cuerpo de un hombre? No, las opciones genéticas que va a tener ese forense van a ser dos, XX o XY, el resto es fantasía. Carla tiene todo el derecho a llamarse como quiera, pero ese no es el asunto de la ideología de género por lo que sigue. Yo dije que además de ser un conjunto de ideas anticientíficas, esas ideas están dispuestas al servicio de un proyecto político autoritario. Lo importante de la ideología de género para nosotros no es simplemente que sea anticientífica, es que se imponga por el Estado. Porque prácticas anticientíficas hay muchas en la vida social. Hay gente que le gusta jugar al juego de la copa o a la ouija para invocar a los espíritus. Hay gente que piensa que puede curar su enfermedad terminal haciendo reiki. Hay gente que piensa que le pueden adivinar el futuro tirándole cartas. Y nosotros no hemos escrito un libro ni contra el tarot, ni contra la ouija, ni contra el reiki. Y ustedes no están escuchando tampoco esta conferencia por amor a la ciencia y porque estemos muy preocupados por el tipo de conocimiento que entraña la ideología de género. Estamos preocupados porque la ideología de género es una amenaza a nuestras libertades porque se constituye como un proyecto político autoritario. Yo por razones, ahora quiero pasar a la tercera y última parte de mi conferencia. Yo no puedo brindarles ahora ejemplos mexicanos porque el año pasado ya nos quisieron expulsar del país conforme al artículo 33 de la Constitución, de modo que me voy a limitar a comentarles en qué andan los países que han
impulsado las agendas de género mucho tiempo antes que llegaran a México, Argentina y América Latina en general. Vamos a ver por dónde va la cuestión, porque esto es lo que se viene también aquí en poco tiempo si esto no se frena. Gran Bretaña, hace 1 año y medio ocurrió la noticia que ven ustedes en pantalla. ¿Qué pasó? Una mujer que se autopercibía hombre fue a una clínica, pero ella estaba embarazada. Y los médicos le dijeron: felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella se ofendió y dijo: ¿cómo señora? ¿Cómo madre? Si yo soy un señor, en todo caso seré un padre. Estoy ofendido. Se movilizó, fue al lobby LGBT. El lobby LGBT presionó a la Asociación de Médicos Británicos, la cual terminó bajando un manual de lenguaje médico en el cual hoy se les prohíbe a los médicos británicos decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. Los médicos británicos no pueden decir mamá, papá, hombre y mujer porque hay comunidades que se ve que se ofenden, se sienten excluidas. Entonces mejor excluyamos la libertad de los médicos de hablar como siempre han hablado, haciendo ingeniería social. Entonces, fíjense, no es una invitación, no es una propuesta, son cosas que se imponen. Un pueblo francés prohíbe la palabra mademoiselle por presiones feministas. ¿Qué significa mademoiselle? Significa señorita. ¿Y cuál es el problema con señorita? Para que el Estado tenga que intervenir en la forma en que hablan los franceses. Bueno, las feministas dicen no existe señorito, entonces hay desigualdad de género. Además, señorita es una palabra micromachista. Es micromachista, porque, por ejemplo, vamos a suponer cómo funciona la mente de este tipo de feministas. Si yo le digo a ella señorita, que es una señorita, para las feministas yo estaría haciéndole un guiño a todos los hombres que estamos aquí, diciéndoles de forma inconsciente: oigan, ella está soltera, así que vamos a tirarnos todos encima de ella y vamos a hacer una violación masiva, ¿no? Así es como funcionan estas mentes tan atormentadas que después terminan manejando los hilos de la política nacional del país de que se trate. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Cómo se explica esto? Vamos a imaginarnos que estamos en Canadá y supongamos que Nicolás se autopercibe como Nicole y nos asegura a todos nosotros que él es una mujer. Y yo, sin embargo, lo trato de él en vez de ella. Yo estoy usando, ¿qué cosa? Un pronombre de género equivocado. Ella me puede judicializar a mí y yo puedo terminar 6 meses preso. Fíjense, en Canadá hay libertad para hacer muchas cosas, muchas, menos decir la verdad. Quien dice la verdad, 6 meses preso. Ahí está la propuesta. Y yo les pregunto, ¿qué más personal que la forma en que la gente habla? ¿Qué más espontáneo y producto de la libertad que la forma en que los lenguajes se configuran? ¿Quién es el padre del español? ¿Quién es el creador del inglés? ¿Quién es el creador del francés? Nadie. No podemos identificar eso porque nadie. Espontáneamente los lenguajes se van creando en virtud de las relaciones voluntarias entre aquellos que se comunican. Y ahora resulta que tenemos un organismo centralizado que dice cómo se tiene que hablar, que es el Estado. George Orwell escribió en 1984 una distopía totalitaria donde ya fantaseaba esta cuestión de las neolenguas. Fue una distopía, hoy parece ser cada vez más una realidad. Y aparte, otro tema, ¿qué más personal que la forma en que uno habla? Pero ¿se acuerdan? Lo personal es político. Si decimos que lo personal es político, significa que incluso nuestra manera de hablar queda sujeto a regulación estatal. Bueno, cárcel para cualquiera que diga que la homosexualidad es un pecado. Esto es en Suecia y en Canadá. Hay 6 meses de cárcel para quien diga que la homosexualidad es un pecado. Y esto independientemente de nuestras creencias religiosas. Esta no es una charla sobre religión. Les gustaría a los ideólogos del género que esto fuese una charla basada en la Biblia, porque para ellos sería mucho más fácil combatir contra la Biblia que combatir contra la ciencia. Pero lamentablemente para ellos esto no es una charla sobre la Biblia ni sobre teología. Es una charla sobre política y más puntualmente sobre ciencia política. ¿Qué significa esto en términos de ciencia política? Significa que estamos recortando libertades antiquísimas de Occidente en el nombre de un supuesto progreso. Se supone que progresamos, pero desmantelamos la libertad de culto, la libertad de creencia, la libertad de expresión. ¿Desde cuándo decir lo que uno cree en términos religiosos merece 6 meses de cárcel?
¿En qué siglo se hacía eso, no? Seguro que en el siglo XX y en el que corre no. Ahora sí, en función de la ideología de género. Panaderos cristianos podrían pagar multa de $150.000 por rehusarse a hacer pastel a pareja gay. Esto pasó en Oregon, en los Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Una pareja homosexual fue a pedir su pastel para la boda. Los panaderos, como eran cristianos, les dijeron: discúlpenos, señores, no vamos a poder hacer este pastel, pero tienen el resto de las panaderías de la ciudad para poder ir a pedir su pastel de bodas. No, se ofendieron, el lobby se movilizó, se inició un proceso judicial y el resultado fueron $150.000 de multa para estos panaderos. ¿Qué otra libertad entonces se está perdiendo? La libertad económica, también antiquísima del Occidente, muy característica de nuestra civilización. Libertad que incluye el derecho a comerciar con quien yo quiera comerciar y a no comerciar con quien yo no quiera comerciar. Así de simple. Y ahora está siendo puesta en cuestión por los lobbies de género. El derecho se utiliza como un instrumento humano para regular, para ordenar, para prevenir y para solucionar los conflictos en una sociedad. Sin embargo, hoy la ideología de género está utilizando el derecho para crear nuevos conflictos. En Suecia, el partido político de izquierdas, el partido de la izquierda sueca, está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. ¿Cuándo hubo un problema entre los sexos por cómo hacemos pis? ¿Cuándo hubo un problema sobre cómo vamos al baño? Y ahora resulta que es un problema de los géneros. Y obviamente, ¿qué más personal que hay que ir al baño? Pero lo personal se ha vuelto materia política. Entonces, venga el Estado, legislemos sobre cómo tiene que hacer, cómo tiene que orinar la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo se aplica una ley de estas? Hay dos opciones. O ponemos un policía al lado de cada retrete para controlar si lo hace sentado o lo hace parado el hombre, o bien ponemos una camarita y un burócrata atrás de una pantalla que revise las 24 horas los baños suecos a ver cómo su ciudadanía está haciendo sus necesidades naturales. Obviamente esto no es una ley que se proponga porque se quiere hacer efectiva. Yo no creo que estos tipos estén proponiendo esto para realmente implementarlo. Lo que están proponiendo es un discurso jurídico que termine significando un discurso social a partir del cual los sexos, lejos de ser complementarios, estamos tan enemistados que incluso en lo más íntimo se manifiesta nuestra enemistad. Incluso en algo tan íntimo y tan rutinario y tan cotidiano como ir al baño, estamos en guerra. ¿Necesitamos de quién? De los políticos para que resuelvan nuestros asuntos. Otra noticia en esta misma tónica. El gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Y dice la nota abajo en la bajada de línea: los expertos en educación vascos creen que jugar este deporte en el patio del colegio es perjudicial para la igualdad entre los sexos. ¿Cuándo hubo un conflicto entre hombre y mujer por el fútbol? Nunca. Las mujeres que les gusta jugar al fútbol tienen sus ligas femeninas y juegan muy bien también, seguro mucho mejor que yo. ¿Cuándo no hemos jugado incluso siendo niños al fútbol mixto? Fútbol mixto, niños con niñas juegan y se divierten. Bueno, ahora resulta que los expertos en género dicen que es un problema el fútbol y que tenemos que regularlo. ¿Cómo lo regulamos? Lo prohibimos. ¿Se dan cuenta? No es una oferta, no es una moda, no es una forma de vivir la vida. Es una imposición. ¿A través de qué? Del poder coactivo del Estado. Nos están quitando el derecho de los padres de familia a educar a sus hijos conforme a sus propios valores. Hoy los colegios no dan instrucción ni educación, dan adoctrinamiento, vulnerando el derecho a la patria potestad. Educación a la alemana, enseñan a los niños sexo anal izado en las escuelas. Escuelas de Chicago enseñan sexo anal a alumnos de 5º grado. En Argentina, desde hace tiempo también se reparten folletines a los niños en las escuelas, donde se les enseñan cómo tener vínculos anales, cómo lubricar la zona, etcétera, etcétera. Y eso es lo que llaman hoy educación sexual. Un padre estadounidense acaba en la cárcel por pedir que no se adoctrine a su hijo en la homosexualidad. Canadá quitará la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTBI. Claro, el verdadero dueño del niño ha pasado a ser el Estado. El padre está ahí como un tutor que, en la medida en que se porte bien respecto de las ideologías en boga en ese estado, puede seguir teniendo el niño. Si saca los pies del plato, si dice algo que al Estado le moleste, ya pueden ser quitados y reubicados.
Hoy en Noruega se dice que por día 5 niños en promedio son retirados del seno familiar y reubicados en nuevas familias porque no se ajustan a los dictámenes de la ideología oficial. Y vamos con el último tema de esta tarde, que tiene que ver con las perversiones que está habilitando la ideología de género. Voy a leerles 3 noticias rápidas. Holanda legaliza un partido que defiende la pederastía. ¿Qué es la pederastía? Las relaciones sexuales entre adultos y niños. Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales. Zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia y el incesto. Necrofilia, relaciones sexuales con cadáveres. Incesto, relaciones sexuales con familiares próximos. La mamá con el hijo, el padre con la hija, el hermano con la hermana y lo que venga. Traje 3 noticias nomás, pero podemos encontrar a lo largo de este tipo de países un montón de noticias con esta misma tónica. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la ideología de género? Hasta donde yo conocía, en México está el lobby LGBT. ¿Se acuerdan cuando yo al inicio les dije lo importante de definir la ideología de género es poder ver más allá de lo que está pasando en México? Porque si lo podemos definir, podemos prevenirnos de todas las puertas que pueden quedar abiertas. Si no lo definimos, entonces nos quedamos con el hecho empírico que vemos que está ahí al frente nuestro, aquí en México o en Durango. Pero la agenda de género abre la posibilidad de legitimar cualquier tipo de conducta sexual por sus propios fundamentos filosóficos. ¿Se acuerdan cuando dijimos ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura? ¿Qué significa esto? Significa que si la sexualidad humana es meramente cultural, la sexualidad humana no es diferente de lo que puede ser, por ejemplo, un semáforo. Un semáforo es algo meramente cultural. Lo ha hecho el hombre, no cayó de un árbol, no salió de la tierra, no salió del vientre materno, etc. Un semáforo es algo que el hombre hizo. Cultura viene de cultivo. Lo que uno cultiva es lo que el hombre hace. ¿Cómo son los semáforos? Rojo, amarillo, verde. Ahora yo les pregunto, ¿podríamos haberlos hecho azul, morado y fucsia? Podríamos haberlo hecho así. Era simplemente decir, bueno, el azul va a significar pare y el fucsia significa avance. Listo. ¿Por qué? Porque lo cultural, cuando es meramente cultural, es una convención, es una arbitrariedad. Que el semáforo sea rojo, amarillo, verde es una arbitrariedad, lo podríamos hacer de otra forma. Al decir que lo único importante en la sexualidad ha pasado a ser la categoría del género, es decir, la cultura, estamos diciendo que la sexualidad humana funciona como el semáforo, funciona de forma arbitraria y deconstruible. Entonces, el objetivo es deconstruir. ¿Y por qué hemos dicho entonces que está mal tener relaciones entre adultos y niños? ¿Por qué hemos dicho entonces que está mal tener una relación sexual entre el padre con su hijo? ¿O por qué con un cadáver? ¿No? ¿O por qué no con mi perrito? Si en definitiva fue una arbitrariedad que se nos impuso. Parte del mismo eje filosófico. Las puertas están abiertas para todo esto y todo esto ya está pasando. Si ustedes ven la organización de pedófilos más importante de los Estados Unidos, que pueden buscar su página web, es NAMBLA, la buscan en Google como NAMBLA, creo que es .org, van a ver sus notas en defensa de la pedofilia. Todas sus notas se basan en este mismo tronco filosófico. Y aparte, si yo les puedo decir a ustedes, oigan, ¿saben qué? Yo no soy Agustín, yo soy Agustina, y hasta ahí no hay ningún problema real. Hasta ahí es un problema en todo caso personal. El problema con la ideología de género es que yo los ato a todos ustedes a percibirme como yo quiero ser percibido. ¿Por qué? Porque si ustedes hoy en día me dicen a mí, no, vos no sos Agustina, vos sos Agustín, vos sos un hombre, y yo te percibo como lo que sos, como un hombre, ustedes ya pueden tener hoy un problema con la justicia. De hecho, nosotros tenemos problemas con la justicia de este país. Venimos con una denuncia penal del estado de Chihuahua por crimen de odio, por decir este tipo de cosas. O sea, nos están obligando a ser partícipes de las fantasías personales que tienen todo el derecho a tener. Lo que no tienen el derecho es a imponernos sus fantasías como canon de verdad. Y mucho menos obligarnos a ser partícipes de sus fantasías. ¿Y cómo somos partícipes hoy? ¿Acaso no estamos financiándoles con nuestros impuestos sus hormonas? ¿Acaso no hay políticas públicas en México y en toda América Latina que utilizan el dinero de la gente no para problemáticas de salud, sino para disfrazar a esta gente? Que se las paguen ellos. Que se las paguen ellos, está perfecto, tienen la libertad de hacerlo, pero no con nuestro dinero.
¿Se dan cuenta? No es una alternativa y no es un ofrecimiento. Ahora bien, yo les digo, yo soy Agustina y además tengo 5 años. Y como tengo 5 años, quiero ir al kindergarten con sus hijos. Y ustedes me abren los ojos. Y yo les digo, viene todo de la misma raíz filosófica, que es enterrar la naturaleza humana. Si la realidad depende de la autopercepción, ¿por qué yo no me puedo percibir como Agustina y tener 5 años? O ustedes son niñofóbicos y me quieren excluir y discriminar, y yo me voy a ofender y voy a armar un lobby y voy a ir a pedirle al Estado que lo judicialice. Y ustedes dirán, bueno, eso ya es un disparate, eso no se da en el mundo. Y yo les diría, ya se está dando, la pedofilia es otra orientación sexual, como la homosexualidad, dicen los psicólogos al Parlamento canadiense, y me interesa más que nada este ejemplo. La increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña. El señor de la foto, esto fue en Canadá, ahora dice que es una niña de 5 años. Y fíjense cómo lo venden los medios de comunicación. La increíble transformación. Díganme, por favor, ¿qué tiene eso de increíble? Es un gordo que se puso un peluquín y que tiene un babero, nada más. Esa fue toda su transformación. Pero ¿qué ocurre? Los medios juegan en favor de la ideología de género, entonces te lo titulan de esa manera y los lectores inadvertidos miran eso y ¿qué piensan? Dirán, qué avanzados que están en Canadá. Un hombre de 52 años ya es una niña de 5. ¿Cuándo llegará el tiempo en que México pueda estar a ese nivel, no? O sea, lo que siempre fue un trastornado mental, y lo digo con no digamos insultantemente, sino descriptivamente, lo que siempre fue un trastornado mental ahora es una persona que se transformó, ¿no? Bueno, fíjense, acá estaba antes, en las fotos de arriba, 7 hijos tiene, y en las fotos de abajo es tras su increíble transformación, que consta de 2 muñecas y de un tutú. Y la foto del tutú lo pueden ver ustedes ¿en dónde? En un kindergarten. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Bueno, noticias sobre esto salen todos los días, no quiero abundar y aparte ya se me terminó el tiempo. Quiero cerrar con una metáfora bien rápida, que tiene que ver, que yo creo que sintetiza muy bien el espíritu del libro y de esta conferencia. Tiene que ver con cómo se cocinan las ranas. Las ranas se cocinan como las langostas, se cocinan vivas, pero quienes no saben cocinar las ranas piensan que hay que meterlas con el agua ya hirviendo como la langosta, que pobrecita cae por su propio peso. En cambio las ranas tienen músculos y tienen piernas, al menor contacto con el agua van a meter un salto y te van a ensuciar toda la cocina. Se va a salir de la olla, quemándose pobrecita, pero te va a haber metido el salto. Entonces, ¿qué es eso? Esa imagen es la vieja izquierda, la izquierda del siglo pasado, una izquierda que regó de sangre a América Latina, una izquierda que se llevó 100 millones de muertos durante todo el siglo XX en el mundo y que encima no triunfó. Pero quienes sí saben cocinar las ranas te dirían, mira, esto es muy sencillo, la rana la tenés que meter con el agua fría y ahí en la olla empezale a subir el fuego, pero tenela ya con el agua fría ahí adentro. Eso sí, te va a demorar más, es una estrategia gradual, te va a demorar más, pero la rana se va a cocinar finalmente. Es más, yo supongo que la ranita en algún momento va a estar contenta. Cuando el agua se ponga calentita, tibiecita, ¿a quién no le gusta darse un baño con agua caliente, no? Y esos muchas veces son los conciudadanos que nosotros tenemos. No, yo soy muy moderno, a mí me encanta la diversidad, la pluralidad. Bueno, ahí es cuando el agua está tibia. El problema es cuando el agua hierve y ya no se puede dar el salto. Entonces, 2 noticias, una buena y una mala. Primero la mala. Nosotros somos las ranas y ya estamos en el agua, y el agua ya está bastante caliente. La noticia buena es que todavía no está hirviendo, no está como en estos países. Todavía esa rana puede dar el salto. Latinoamérica puede ponerse al frente de la cruzada contra la ideología de género en el mundo. Pero para que la rana salga de la olla, tiene que darse cuenta de lo que está pasando. Esa es la única condición. La única condición para que la rana meta el salto es darse cuenta, acá me están cocinando, ahora estoy sintiendo cierto goce porque el agua recién está tibia, pero acá esto va a terminar mal, ¿Eso qué significa? Significa que nuestro libro ha sido escrito con el objeto de darle conciencia a la rana que necesita salir de esa olla. Darle conciencia significa darle información y darle formación para que ustedes
para que ustedes puedan organizarse y finalmente actuar de manera decidida contra esta nueva dictadura, que es la dictadura del género. Muchas gracias.